Llevo obsesionado con Japón desde que tenía 8 años. De hecho, ahora mismo tengo cuenta de Instagram, cuenta de TikTok y este canal de YouTube exclusivamente dedicado a contenido relacionado con Japón. Y hay mucha gente que puede ver esta obsesión por Japón como algo totalmente enfermizo, algo infantil, y creo que hay bastante estigma en esta presuposición. Por lo tanto, hoy vengo aquí a explicaros los motivos por los cuales me obsesiona tanto el país del sol naciente, Japón. Así que vamos a empezar con el vídeo. El primer tema es el exotismo. Japón es un país súper exótico para personas de España o Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cambia todo, cambia prácticamente todo, ¿vale? Porque, bueno, Japón es un país en el que claramente pues hay gente como en España, hay restaurantes, o sea, todo es lo mismo, pero cómo se lleva a cabo ahí es distinto. Estamos hablando de que tienen otras letras, ¿no? Está el hiragana, el katakana y el kanji. Tenemos distinta etiqueta, ¿no? Las cosas que son buena educación ahí no lo son aquí y viceversa. Estamos hablando de un país en el que, o sea, tú vas a una konbini, ¿vale? Que es una tienda de comida, que eso pues en principio no tiene por qué llamarte la atención, es una tienda de comida, las hay también aquí en España, las hay en Latinoamérica, las hay en todo el mundo, pero por el simple hecho de tú entras ahí, la estética ya desde fuera es distinta, la comida es distinta, está todo escrito en un idioma que no entiendes. Todas esas diferencias llenan a tu cerebro de dopamina, sobre todo si eres una persona curiosa. Y entonces eso le da un punto de exotismo total. En Japón te sientes como un alien, te sientes como una persona que acaba de aterrizar en un mundo distinto, como si la humanidad se hubiese separado hace 1000 años y hubiese habido dos ramas, la que tú estás viviendo y la que se vive en Japón, ¿no? Eso es parte del gran atractivo que tiene para mí Japón. Y el segundo motivo por el cual me obsesiona Japón le va a sorprender a bastante gente, es la espiritualidad. Sí, Japón es un país, dentro de lo que cabe, muy espiritual. Hay países más espirituales como Bután, Sri Lanka, el Tíbet, sí, pero dentro de lo que cabe, dentro del estándar y sobre todo comparándolo en mi caso con España, es un país súper espiritual. Estamos hablando de que hay muchísimos templos budistas, muchísimos templos sintoístas. Aparte, estos templos suelen ser bastante minimalistas, es decir, la mayoría de templos están hechos de madera. Esto hace que la estética del templo sea bastante minimalista porque no tiene varios colores. Luego, las formas son bastante minimalistas también, o sea, hay como una especie de estética recogida, claramente influenciada por el budismo zen, que es un budismo mucho más austero que, por ejemplo, el budismo mahayana, que es el budismo del Tíbet, el budismo tibetano, en el que podemos ver como todos estos colores, todas estas figuras. No, en Japón es mucho más recogido. Tenemos los jardines zen, que son algo muy minimalista. Tenemos los bonsai, otra cosa minimalista. Es un sitio que invita muchísimo a la espiritualidad. Historia viva. ¿Qué quiero decir con historia viva? Vale. Pasa mucho aquí que tenemos un montón de estructuras con muchísimo interés histórico, cultural, etcétera, pero no gastamos dinero en mantenerlas. ¿Por qué? Bueno, se puede explicar por dos motivos principalmente. Uno es que no hay intereses económicos detrás de ellos. Japón es un país con muchísimos turistas, entonces hay un gran interés económico en mantener estas estructuras. Y el otro motivo es que en Japón los templos están hechos de madera. Es muchísimo más fácil reconstruir un templo de madera que una iglesia de piedra. La madera cuesta menos, la madera es más fácil de transportar, todo es más fácil. Luego, aparte, también tenemos que sumarle que Japón es un país que siempre ha hecho esto, ¿no? Ha ido renovando, en numerosas guerras se han roto castillos y se han vuelto a construir, porque esa es la idea de reconstruir que hay. Y es un sitio en el que todos los templos a los que vayas van a estar en muy buenas condiciones. Todos los templos que vayas en tu viaje de 14 días, 3 semanas, un mes a Japón, que van a ser los más conocidos. Luego, si te vas a una zona rural, vas a encontrar templos que sí que están en decadencia, pero como es normal, porque bueno, pues quizás estén cerca de un pueblo
en el que vivan 200 personas y está como a 10 kilómetros caminando. O sea, es un sitio bastante recógnito al que ya no va nadie. Entonces, bueno, se entiende, pero la mayoría de templos están en perfectas condiciones. Otro motivo es el reto que supone ir a Japón. Japón no es un viaje ultra mega hiper cómodo porque te vas a encontrar con ciertas dificultades. Una de ellas, y la principal, es el idioma. Hablan otro idioma. Ok, pero esto en principio no debería de ser un problema porque tenemos nuestro amigo el inglés, ¿no? Ese idioma que vayas donde vayas te ayuda. Bueno, pues en Japón no es así. En Japón es complicado ir con la mentalidad de yo me voy a explicar perfectamente en inglés con todo el mundo. ¿Quién va a hablar inglés sí o sí? La gente que se dedique al sector turístico. Si evidentemente vas al punto de información en Tokio, pues sí, van a hablarte en inglés. Pero si tú quieres perderte y entrar a un izakaya, entrar a un bar, entrar a un restaurante de locales, lo más probable es que no hablen inglés. Y de hecho, aun estando, por ejemplo, en una zona joven, ¿no? En una zona de marcha, en una zona donde hay gente joven que en teoría deberían de hablar más inglés, se hace difícil encontrar a alguien que hable inglés. Los hay, su inglés no suele ser excelentísimo y muchos pues no lo hablan, ¿no? Entonces está esa dificultad del idioma. Pero luego también está la dificultad de la etiqueta, el hecho de decir, joder, yo quiero quedar bien. Yo he ido a este restaurante y he dejado propina porque quería ser bueno. Error, porque dejar propina en Japón es de mala educación, ya que la propina se considera como una especie de nota que le estás dando a esa persona a la que le estás dando la propina, ¿no? Como, vale, has hecho un trabajo que vale tanto, o sea, esto es lo que vale tu trabajo, ¿no? En fin, es de mala educación. Entrar a una casa de alguien con los zapatos puestos, muchas cosas, poner los palillos en el arroz, ¿no? En vez de en su correspondiente sitio. Hay muchas cosas que cambian y tú quieres ser bueno y quieres ser educado o educada, pero se presentan estas diferencias culturales que te suponen un reto. A mí esto me gusta porque es ese proceso de descubrir, ¿no? Yo soy una persona muy curiosa y me gusta pues descubrir estas diferencias, ¿no? El quinto punto por el cual me obsesiona Japón es el respeto, la limpieza, el orden. Vamos a hablar de esto. A ver, hay mucha gente que piensa que los japoneses están obsesionados con este tipo de cosas. Y sí, yo creo que hay una exageración de estos valores. Creo que son muy exigentes con ellos mismos, se exigen muchísimo, la sociedad les exige muchísimo, pero esto no quita que, bueno, pues claramente no es todo malo. Si esto que hacen fuese solo malo y no tuviese nada bueno, nadie lo haría. Entonces tiene su parte positiva. Una parte positiva es que, por ejemplo, el tipo de crímenes que le pueden importar al ciudadano común y al turista en lo más inmediato, que son pues los robos, las peleas, las agresiones y todo esto, son extremadamente raros, ¿vale? Extremadamente raros, evidentemente, como en cualquier país del planeta Tierra hay ilegalidades, hay crímenes, pero son mucho menos comunes. Y esto, quieras o no, da mucha seguridad y ya no es el hecho de no sufrir este crimen, sino salir a la calle, estar por la noche tú solo por un barrio que no conoces y que no te importe porque sabes que no va a pasar nada. Esto te da mucha tranquilidad. Luego, el orden es una cosa que depende de tu personalidad, te va a gustar mucho o poco. A mí me gusta bastante. No diría que soy el fan número uno del orden, porque siempre me gusta que haya un poco de sorpresa, pero por ejemplo, hace poco viajé a Egipto y ahí el orden brilla por su ausencia, en el sentido de que tú le dices a un taxista, oye, tal, ¿cuánto me cobras? Te cobro tanto, y luego llegas al destino y, no, pero es que no, yo había entendido otra cosa, tal, me tienes que pagar más. Hay muchísimo caos por la calle, la gente te pita, tal, en el coche. Es un país muy caótico. En Japón esto no pasa. Sí que es verdad que Tokio es un sitio caótico en el sentido de que hay muchas cosas y muchas luces
y mucha gente, pero dentro de eso la gente es muy ordenada. O sea, es muy complicado que alguien se choque el hombro contigo. No va a pasar en absoluto lo del taxi, o sea, tú llegas a un sitio y te dicen esto cuesta tanto y es que cuesta eso, o sea, no hay sorpresas. Es un país con pocas sorpresas si tú no quieres tenerlas, en el sentido de esto es así, este tren pasa a esta hora y es así, este metro pasa a esta hora y es así, este autobús pasa a esta hora y es así, esta persona abre a esta hora y es así. Sin embargo, por ejemplo, otros viajes como el que hice yo a Egipto no es para nada así, la gente se levanta a una hora X, no digo que no sean trabajadores, simplemente que igual un día abren la tienda a las 6 y otro día a las 7:30. Y a mí que me gusta tener ciertas cosas bajo control, pues me gusta mucho Japón en ese sentido porque si hay muchas cosas que no están bajo mi control, esos son muchos estímulos nuevos, ¿no? Es como tener todo el rato que improvisar el día y a mí eso me satura bastante. Cuando ya sabes que hay muchas cosas planificadas y que van a ser así, tu mente se relaja en el sentido de que dices, vale, o sea, no me tengo que preocupar de esto, no tengo que estar pendiente porque ya sé que va a ser así y puedo relajarme en ese sentido. Pero que no os desanime esta frase que os he dicho de no hay sorpresas. O sea, hay sorpresas si tú las quieres. Quiero decir, tú vas por el medio de Osaka, por ejemplo, medio de Kioto y te quieres perder por las calles, quieres verlas, quieres entrar a un restaurante que has visto, quieres ir por la montaña, hacer un sendero, o sea, puedes darte tú esas sorpresas, vas a conocer a gente, eres extranjero y quieras o no, aunque ahora se diga que hay muchísimo odio hacia el extranjero, que en parte es cierto, pero hay mucha gente también que va a querer hablar contigo para practicar el inglés, que le interese, sobre todo si vas evidentemente a sitios menos turísticos donde la gente está menos quemada de los turistas y aparte para ellos es algo exótico, ¿no? Ver a un turista. Entonces vas a poder tener tu aventura. Simplemente, si no quieres tener aventura, si quieres que todo sea planificado, puedes hacerlo. Si quieres que todo sea aventura, puedes hacerlo. Y si quieres una mezcla, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Tener ciertas cosas claras y otras dejarme llevar, pues puedes hacerlo. Y el último punto, y quizás el más interesante y el que más favorece que yo tenga una obsesión con Japón, es que Japón, bueno, Japón es un país en el que pasan cosas buenas y malas. Es un país que tiene sus ventajas y sus desventajas, como todos los países del planeta Tierra y todos los lugares del planeta Tierra. ¿Qué pasa? Que a mí las cosas negativas del país, que yo creo que se pueden, por lo menos para mí, los puntos más negativos del país se resumen en la cultura del trabajo y el tipo de relaciones sociales que hay, son cosas que, aunque no quiero vivirlas yo en mis carnes, son cosas que me interesan, que me generan un interés, que me hacen pensar, ¿por qué ocurrirá esto? Y me hacen investigar y me hacen interesarme, ¿no? Por ejemplo, los hikikomori es este fenómeno de gente que se encierra en su casa, que quizás sale solo para comprar algo de comida, para sobrevivir. Muchos piden la comida a domicilio y se pasan el día pues haciendo lo que sea. Hay gente que tiene trabajo, que es hikikomori y tienen trabajo, trabajan en remoto y ellos ganan su dinero. Muchos viven aún con sus padres. Bueno, este fenómeno, ¿no? Pues es un fenómeno que a mí me fascina. Me parece muy curioso, no me parece bueno, evidentemente. Ojalá no pasase, ojalá no hubiese tanta gente sufriendo tanto, ¿no? Mentalmente para llegar a ese extremo de no salir de casa en absoluto, pero es algo que me interesa. Japón también es un país en el que hay mucha gente que decide, pues, no permanecer en este mundo. Voy a decirlo así para que YouTube no me diga nada. Hay gente que decide dejar de permanecer a el planeta Tierra. Pues esto también me interesa el por qué pasa esto, cuáles son los motivos sociales por los cuales pasa esto.
¿Por qué en Japón las relaciones matrimoniales, más que una cosa pasional como ocurre aquí en España o en Latinoamérica, por qué son algo más contractual? ¿Por qué es más vale, yo me caso contigo porque sé que así vamos a poder construir un futuro de casa, hijos, coche, etcétera, ¿no? Lo típico, ¿no? Em, ¿Por qué la cultura del trabajo es así? ¿Por qué se premia más el hecho de trabajar muchas horas antes que ser productivos? Porque en Japón pasa una cosa y es que sí, trabajan muchas horas, pero no son tan productivos. Hacen en igual 10, 12 horas el mismo trabajo que otra persona hace en 8. De hecho, muchos japoneses lo que hacen es trabajar más lento y menos productivo para poder estirar eso 10 o 12 horas. Porque quedarse tiempo extra es una manera de mostrar respeto, más bien realmente lo que es se supone que es mostrar respeto, pero realmente lo que es mostrar un compromiso, ¿no? Con la empresa. Bueno, pues todas estas cosas me interesan mucho. Y claro, cuando tú tienes un país que las cosas positivas te gustan mucho y luego aparte las negativas las transformas en algo que sigue siendo negativo, no me parece bonito lo que pasa, pero sí que me genera interés. Y claro, se crea el cóctel perfecto para que ese país me encante. Para finalizar el vídeo, quiero decir una cosa que es muy importante. Las obsesiones son malas, ¿vale? Yo cuando hablo de mi obsesión por Japón, realmente no estoy hablando de una obsesión que me haga ver que Japón es un país perfecto en absoluto, creo eso. Ningún país de la Tierra es perfecto. Y es importante no obsesionarse. Yo hablo de obsesión porque es una gran afición mía que tengo. Muchas cosas relacionadas con Japón, no todo. Por ejemplo, el tema de artes marciales, pues no me llama la atención. Este tipo de cosas no me llaman la atención, pero muchas cosas como la historia, el idioma, la cultura, la naturaleza, la arquitectura, pues hay muchísimas cosas que me interesan mucho. Yo lo llamo obsesión, pero recordad que no es bueno obsesionarse con nada, con nada. No os obsesionéis con nada, por favor, de verdad. Bueno, gracias por ver este vídeo. Si has llegado hasta aquí, pues dale like y suscríbete. No olvides de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de futuros vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.